Estamos en este rumbo de la mañana y vamos a ver, ¿verdad? Algunas informaciones importantes. Recordarles que en unos minutos estaremos hablando con Clevi Pérez, quien es para mí, no porque sea amiga nuestra ni hermana de un hermano nuestro, Elías Cornelio, sino que es una científica, una persona del más alto nivel profesional desde el punto de vista de la ¿cómo se llama la especialidad de ella? Ella es infectóloga y ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología a propósito de este posible rebrote que hay de COVID en el país, para que Clevis nos dé con la más clara precisión cuál es la situación real. Y les adelanto que ustedes pueden plena, total y absolutamente confiar en lo que escuchan de Clevi, porque es una profesional que a veces yo le digo a ella cada vez que la veo, que también es mi doctora y me he tratado con ella y de Víctor también, ¿verdad? Sí. El otro día yo le decía a Clevi, pero no es por yo no ando haciéndole siendo chambeletero representante de imagen ni lambón de gente. Pero yo a veces hablo con Clevi, yo siento que yo estoy hablando como con una científica de Harvard, de una cosa así, porque Clevi, ese es su nivel. Clevi te habla de esos temas como si ella está metida en el laboratorio investigando el virus, el asunto, con una autoridad que de verdad que para nosotros es un orgullo que esta joven dominicana, doctora, pues pueda hacer. Así es, la doctora Clevi Pérez es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que el 17 de mayo emitió una carta que ha sido tratada en distintos escenarios, en donde recomiendan precisamente un conjunto de medidas, unas 5 disposiciones para las autoridades de la República Dominicana a razón de los brotes que se están diagnosticando como positivos en relación al caso precisamente del virus COVID-19, que inclusive se han determinado nuevas variantes del Omicron, sobre todo caracterizadas por ser aún más contagiosas que la variante original del Omicron de este virus, que ya está trazando un nuevo rumbo. Bueno, señores, ya tenemos con nosotros a la doctora Clevi Pérez, que le hemos hecho esta introducción y ustedes ya al escucharla se van a dar cuenta si las expectativas generadas estaban a la altura o no. Buenos días, querida Clevi. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, muchísimas gracias a ese elenco maravilloso del programa y al público que nos escucha. Doctora, los anticuerpos me han mantenido lejos de usted. Esperemos que siga así. Un placer siempre. Vamos a entrar en materia, Clevi, porque hay muchas cosas que hablar. Aparentemente ha vuelto un rebrote global, quizás no tan preocupante como al inicio, porque ahora hay muchísima más información sobre la enfermedad del COVID que lo que había hace un tiempo. Pero para que nos des al detalle a la audiencia, ¿qué es lo más reciente? ¿Qué es lo último que tenemos? ¿Y qué debemos como sociedad hacer? ¿Qué nos recomiendas con relación a esto que está comenzando a incrementarse nuevamente en República Dominicana? Muy bien. Bueno, miren, lo último es que realmente Omicron ha ido mutando, ha ido variando, han surgido, ¿verdad?, nuevas variantes clasificadas como variantes de preocupación, incluso por los países de Unión Europea, también por OMS, realmente como la BA4 y 5, pero también ya subvariantes como la 212.1, que están mostrando, ¿verdad?, volver a incrementar casos en países como los Estados Unidos. Si ustedes se fijan los números de ellos, se van a dar cuenta
de que las últimas semanas han ido paulatinamente incrementándose, Sí. no solamente los casos, sino también las hospitalizaciones. Ciertamente no como en oleadas anteriores, pero se ha ido aumentando y ya también se están aumentando las hospitalizaciones. Entonces, en nuestro país, que tiene una cercanía, tanto contacto con los Estados Unidos, nosotros hemos querido que las autoridades nos digan, ¿verdad?, qué es realmente variantes y subvariantes tenemos circulando en este momento, si es algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, porque entonces debemos tomar las precauciones, y le hemos sugerido en un comunicado que hemos emitido algunas de nuestras recomendaciones. Quiero decirle a la gente que esto no es que ahora mismo nosotros tenemos una situación alarmante ni de saturación, nada como lo que vivimos en diciembre y enero, donde las emergencias estaban copadas y eso, sino que estamos empezando a ver un incremento de casos, y para evitar pues tener situaciones como la que ya está experimentando Estados Unidos, hemos llamado a la alerta sobre esta situación. Clevi, un placer tenerte por aquí nueva vez. Mi pregunta es en atención a si ves correcto el cierre de muchas unidades de COVID que, porque no teníamos casos, pues han ido disminuyendo en los diferentes hospitales del país, y si esta alerta de alguna forma ha activado a los hospitales y ha paralizado pues este tipo de cierres o el cierre de estas unidades, porque al final, si estamos teniendo un incremento, lo más recomendable es que vayamos teniendo suministros para enfrentar en dado caso de que venga una ola como la que tú señalabas de enero y diciembre. Mira, la situación es compleja en tanto que en nuestro país, en muchos lugares tenemos realmente déficit de camas para internamiento, e inclusive para unidad de cuidado intensivo, y algo que hemos experimentado con la pandemia es que, producto de habernos concentrado en la pandemia, que había que hacerlo, por supuesto, también pues otros servicios se han descuidado, lo que ha causado un retroceso en muchísimos aspectos de la atención en salud. Entonces, ciertamente, si hay personas necesitando camas para problemas cardiovasculares, para problemas oncológicos, para otro tipo de situaciones, no podemos tener no se pueden tener esas camas vacías para algo que puede o no pasar en el futuro. Yo creo que lo importante es la planificación, tener esas áreas realmente identificadas, reservar siempre, o sea, tampoco estoy de acuerdo con el cierre total, ni mucho menos, porque es algo que sabemos que puede volver a aumentar en cualquier momento. Entonces, tener esas áreas identificadas que se va a hacer, y siempre reservar unas cuantas camas para los pacientes que puedan ir llegando, pero tampoco se puede dejar otras situaciones de salud que también pueden afectar a la población solamente por concentrarse en un aspecto. Y yo creo que aquí lo importante de la prevención y de las medidas que estamos sugiriendo es para evitar otra vez saturación del sistema de salud, que todo se derive para esto y que sigamos viendo gente que llegan con un dolor de pecho de emergencia y se mueren de un infarto sin recibir atención oportuna, porque toda la emergencia está llena de pacientes con síntomas respiratorios. Sí. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta también, que no es solamente este problema de salud, sino que hay otras muchas situaciones. Doctora, Clevi, buen día. Buen día, Manuel. Clevi, yo me sigo llamando Manuel Cruz todavía yo. Sí, yo sigo siendo tu amiga. Le mandé un abrazo con su madre el fin de semana pasado, no sé si se lo dieron, pero yo sigo siendo Manuel, todavía se le quiero yo. Mire, señorita Clevi, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿usted cree prudente, porque algunos amigos médicos me han estado enviando unos deseos, una cosa, ¿usted cree prudente que podamos volver a utilizar las mascarillas por un tema de prevención, o eso no es necesario, evitar el tema del contacto físico con un grupo de personas? ¿Qué debemos hacer, Clevi, ante esta realidad? Sí, fíjense, hay que, y ya como decía Víctor hace un momento, sabemos muchísimo más y hay cosas que ya sabemos ya hace bastante tiempo. O sea, en lugares donde hay poca circulación de aire, en lugares donde estamos más hacinados, más juntos, en lugares donde hay aire acondicionado, donde hay mucha gente aglomerada al mismo tiempo, en una situación donde estamos empezando a ver un incremento de casos
yo veo bastante prudente y recomendable el uso de mascarilla. No es que usted va a usar mascarilla en todo momento, ni mucho menos como quieren decir, sino que hay que evaluar el riesgo. Si usted va a un banco donde hay una fila, donde hay un montón de gente, a veces hay gente tosiendo inclusive y tú lo ves sin mascarillas. O sea, yo creía que eso era una lección aprendida por nosotros. De que ante una situación de gripe o de síntomas gripales, como le dice la gente, de catarro, la gente iba a usar mascarilla o se iba a eximir de juntarse con otras personas. Sí. Pero realmente vemos que no, que hay mucha gente volviendo a esas viejas prácticas. Entonces, sea COVID, o sea influenza, o sea un adenovirus, o sea un rinovirus, usted está transmitiendo virus respiratorios. Entonces, por favor, si usted tiene síntomas, si usted está tosiendo, no vaya a estarse relacionando con otras personas y mucho más sin mascarilla. Claro. Entonces, usted también sabiendo tú, Manuel, que hay otras personas que lamentablemente no tienen cuidado, aparte de que hay muchos asintomáticos, pues entonces si tú vas a estar en un lugar donde hay mucha gente, donde no hay buena ventilación, pues entonces yo sí creo muy recomendable en esta situación que estamos viendo como la de Estados Unidos, que es un reflejo probablemente lo que nos va a pasar a de lo que nos va a pasar a nosotros si no tomamos medidas, el uso de nuestra mascarilla. Doctora, no es que tenemos que volver al principio a ponernos un traje todo, a dar con guantes, a lavar hasta la pequeña cosa que traemos, no es eso lo que estamos hablando, señores. Obviamente. Ser un poquito prudente. Doctora, quiero llevarla al escenario de lo que es la planificación del sector, viendo las estadísticas, el comportamiento. Lo que es la barrera de anticuerpos, sea por vacuna o por superación del virus, ¿sigue estando matizado entre 4, 6, 8 meses? Sí, en sentido general sí, o sea, va decayendo. Va decayendo y a medida que más pasa el tiempo, más se cae. Así es. Entonces, probablemente nosotros vamos a tener que tener pues nuestro refuerzo anual, pero mientras tanto, si usted no ha completado su esquema inicial de vacunación, pues complételo porque eso le va a reforzar su inmunidad para si usted se contagia en este proceso, pues usted le vaya mejor. Clevi, que tenemos ahora. Cuando tú dices completar el ciclo, ¿es llegar a las 3 o a las 4? Bueno, el ciclo completo inicial son 3 dosis, ¿no? Ya la cuarta funciona como un refuerzo a los 6 meses, ¿entiendes? O sea que si no ha completado el ciclo de 3, completarlo, entonces después ya ponerse su refuerzo. Ahora, doctora, este brote actual, dado al proceso de vacunación que tuvo el país y a la aparente inmunidad de rebaño que significó Omicron entre diciembre y enero, estamos precisamente en el mes 5 del año. ¿Podría ser precisamente a la baja de los anticuerpos de todos los que nos vacunamos o tuvimos contacto con el virus? Buena pregunta esa, Víctor. Ahí que la voy a llevar y usted interrumpiendo. Sin duda este es uno de los factores. O sea, nosotros tuvimos semanas, a veces en que pasamos semanas sin ver un solo paciente, ¿entiendes? O sea, y es producto justamente de todo eso que pasó entre diciembre y enero. Ya empezó a mermar en febrero y ya marzo, abril, prácticamente no estábamos viendo pacientes con COVID. Entonces, claro, a medida que eso ha ido declinando, ya sea porque usted se inmunizó o porque usted sufrió la enfermedad o por ambas situaciones, pues por supuesto aumenta el número de huéspedes susceptibles, de personas que van a ser más pronas, más proclive a tomar la infección en caso de que se pongan en contacto con alguien que tenga el virus. Clevi, hay algo aquí que yo quiero que tú nos ayudes con tu capacidad científica y de estudio y todo lo demás y de experiencia a entender. Nosotros vimos los estragos que hizo este virus en países de Europa, como Italia, en muchísimos lugares en el momento más caótico de la crisis, donde había poca información del virus, se conocía poco de la enfermedad, y eso acabó. Sin embargo, Clevis, yo soy de los que me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa en un lugar como Haití? Por ponerte un ejemplo, que no hay un estado. No creo que haya la organización suficiente para haber vacunado. No hay
Exacto, y no hay estadísticas. Entonces las personas que mueren de cualquier otra cosa. Recuerda que en Haití eso se ha reportado a los mismos médicos haitianos. Mucha gente muriendo supuestamente de neumonías atípicas, pero neumonía típica es COVID, ¿entienden? En el contexto de una pandemia. Entonces, déjame recordarte eso, que realmente los casos, claro, van a ser más notorios en los lugares donde hay estadística. Si tú no tienes un lugar donde se están reportando, donde se estén haciendo pruebas, recuerda que el diagnóstico se hace básicamente por pruebas moleculares, pruebas de antígeno. Entonces, si tú no tienes la plataforma, la forma de hacer esas pruebas, confirmar los casos y reportarlos, podría parecer que tú no tienes caso, pero eso no es verdad. No, te lo preguntaba precisamente por eso, porque como uno sabe que no tiene la capacidad... hasta se ha elucubrado que si ellos tienen algo especial. Claro, porque no se percibe que ellos hayan sufrido de los embates del virus y es por eso que tú planteas. Sí, pero realmente ahí lo que hubo un problema fue de su registro, que prácticamente no se registraban ni se confirmaban casos. Si tú ves el número de pruebas que se hacen por cada 100,000 habitantes, te vas a dar cuenta que es un número pírrico. Y entonces obviamente así no se puede, cuando tú no visualizas, no estudias el problema, para ti no es un problema, tú puedes tener un problema enorme y si tú no lo estudias, no lo identificas y no lo reportas, pues no es un problema. Clevi, finalmente estamos nosotros en capacidad ahora, o sea, ya lo hicimos una vez bajo mucha más presión que en este momento, pero yo siento, por ejemplo, que algunos centros de vacunación no están abiertos, que algunas unidades COVID de las clínicas han sido desmontadas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay que esperar que el brote sea tan significativo para activar todo eso? ¿O tú entiendes que ya con lo que está ocurriendo deberían de tomarse medidas preventivas en esa dirección? Mira, ciertamente es importante la planificación y nosotros por eso llamamos también al abastecimiento. Fíjate que hay pacientes, sobre todo pacientes con altos factores de riesgo, donde ya hay terapias que han demostrado reducir la mortalidad y las complicaciones en estos pacientes, y dependiendo de las terapias pueden ir desde un 30 hasta un 95% de reducción de mortalidad y de hospitalización. O sea que queremos que no solamente tomar medidas para prevenir, sino que en caso de que realmente ocurra un incremento ya muy significativo en los casos, no solamente sino en las hospitalizaciones, pues tener el abastecimiento de medicamentos Clevis, que ha mostrado mayor efectividad. Hay una cosa, Víctor, que yo no puedo dejar de preguntarle a Clevis, pero no quiero que me evada. La última fue finalmente. No quiero que me evada. Oiga esta, Clevis. Usted que es una científica, ¿verdad? Una doctora consagrada a su vocación. ¿Qué a usted le parece el hecho de que el gabinete de salud lo encabece la vicepresidenta, que no es médico, no es estudiado del tema? Con cuidado, Clevi, con ¿Usted cuidado. entiende que eso beneficia o perjudica el desempeño de ese importante estamento del país? Mira, lo primero es, según ustedes saben, la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud Pública realmente es la institución rectora. Entonces, de la salud pública en el país. O sea, nosotros tenemos una legislación en esto. Pero aparte de eso, la primera persona, realmente ni siquiera es la vicepresidenta, es el presidente de un país que traza políticas públicas, tanto en temas de salud como de economía, como de seguridad. O sea que al fin y al cabo, el número uno es el responsable final de todo. Entonces, ¿aló? Ay, no me diga que se fue. Se lo tuvo que haber descargado, usted estaba preguntándole. Ay, mi madre, yo creo que fue que le tumbaron cuando iba a dar el dato más importante. Sí, pero a la vicepresidencia de la República, el llamamiento está en que abran los centros de vacunaciones. Que abran los centros de vacunaciones. Porque sin centros de vacunaciones no podremos mitigar la baja de anticuerpos que tiene actualmente la población, y entonces sí se hace más factible la expansión del virus. Tal vez no a niveles tan graves, porque es un tema de protección
que tiene el organismo, pero necesitamos obligatoriamente la apertura de los Víctor, centros de vacunación. Está ahí la doctora para Si la que conseguimos, concluya no la la ve. idea. Clevi, Sí. para concluir la idea. Es que es muy caliente la pregunta. Bueno, no, pero fíjate, entonces lo que decía es que al final el responsable principal en este caso es el mismo número uno, ¿verdad? El presidente de la República, y no tiene necesariamente un presidente o presidenta de un país tener que saber absolutamente todo, pero Claro. tiene que tener buenos asesores, tiene que dejarse también asesorar por las personas que conocen el tema, o sea que yo creo que es más importante que la formación académica que tenga una persona es el equipo que se rodea y que está alrededor. Entonces, uno puede evaluar en retrospectiva las políticas que se han desarrollado en torno a COVID. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas estoy en desacuerdo, pero independientemente de la que estoy de acuerdo y en desacuerdo, no creo y no puedo atribuirle esas cosas a la formación académica, Sí. sino porque se supone que ahora las decisiones se toman desde la transversalidad, es decir, no solamente tenemos gente especialista en un punto, sino que también debemos tener comunicación, diálogo con las personas que estudian un área particular, o sea que yo lo veo y Víctor me va a entender muy bien desde la complejidad. Claro, quedó claro, ¿verdad? Doctora, ya a tipo buscapié, porque usted respondió ahí muy científicamente, pero vamos a interpretar a Elvin Castillo. Haber dicho que superamos la pandemia por decreto fue lógico. No, o sea, obviamente las pandemias no se terminan por decreto, las pandemias se terminan cuando las condiciones que la provocaron pues van dejando de existir, o sea Claro. que tienen su propio ritmo y hay cosas que nosotros podemos hacer para desacelerarlas o acelerarlas, pero definitivamente no son los decretos. Y cuando se hace un esfuerzo desde el gobierno de comprar vacuna para todos los ciudadanos. Tranquilo, que no fue totalmente Google que gratuitas, respondió. Totalmente No gratuitas. es, Google, no es Siri que está hablando. Cuando- Bueno, Clevi. No es Alexa que está No es hablando. Alexa. con ustedes. Muchas gracias, Clevi. Isidro, vamos. La doble voz del cambio arrancó. Antes de Rumbo de la mañana.